Hoy les presento una historia de terror que los dejará sin aliento. Prepárense para sumergirse en un escalofriante relato titulado El aroma al miedo. Durante los próximos 3 minutos serán testigos de una experiencia aterradora que pondrá a prueba su valentía y los transportará a un mundo de pesadillas. Permítanme presentarles a Alejandro, un joven aventurero que decide explorar los rincones más oscuros de la ciudad de Oaxaca, en México. Alejandro siempre ha sentido una fascinación por lo desconocido y está dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se le presente. La historia comienza cuando Alejandro escucha rumores sobre una antigua mansión abandonada en las afueras de la ciudad. Se dice que esta mansión está envuelta en un aura de misterio y que aquellos que se atreven a entrar experimentan un aroma penetrante, un olor que despierta el más profundo miedo en sus corazones. Intrigado por estos rumores, Alejandro decide explorar la mansión por sí mismo. A medida que se adentra en sus pasillos oscuros y polvorientos, el aroma al miedo se vuelve cada vez más intenso. Siente un escalofrío recorrer su espalda y su corazón late rápidamente, pero su curiosidad lo impulsa a seguir adelante. A medida que avanza, Alejandro comienza a experimentar extraños fenómenos. Escucha susurros inquietantes, las sombras parecen cobrar vida y una sensación de opresión se apodera de él. El aroma al miedo se vuelve casi insoportable, como si estuviera impregnado en cada rincón de la mansión. En su búsqueda por descubrir la verdad, Alejandro se encuentra con un antiguo diario abandonado en una habitación polvorienta. A medida que lo lee, descubre la historia trágica de una familia que habitó la mansión hace décadas. La oscuridad y la violencia se apoderaron de sus vidas dejando un legado de terror que aún perdura. A medida que Alejandro se sumerge en la lectura, el aroma al miedo se vuelve aún más intenso. Las luces parpadean y las paredes parecen cerrarse sobre él. Siente la presencia de algo maligno acechando en las sombras. El pasado de la mansión cobra vida y lo arrastra hacia una espiral de horror sin fin. Desesperado por escapar, Alejandro corre hacia la salida, pero la mansión parece tener vida propia. Las puertas se cierran de golpe, bloqueando su camino. El aroma al miedo se intensifica, envolviéndolo por completo. Alejandro lucha por respirar mientras la oscuridad se apodera de su mente. Querida audiencia, espero que esta historia de terror extremo los haya dejado sin aliento. No olviden suscribirse, dar like y compartir este vídeo para más relatos aterradores. Recuerden, a veces el miedo puede ser tan tangible como un aroma, y solo aquellos que se atreven a enfrentarlo descubren la verdadera esencia del terror. Con escalofríos, Alejandro Morales, Oaxaca, México.